estaba tan obcecado, tan en esa idea, que empecé a apuñalarla a ella. Mientras le estaba apuñalando por segunda vez, me resbalé, me caí, me levanté. Ya me cansé y ya el brazo lo tenía completamente agotado de darle puñaladas. Paré. ¡Acción! El asesino de Pedralbes, rodada en 1978, dirigida por Gonzalo Herralde, es un valiente documento que utiliza las armas del nuevo periodismo americano para contarnos una sobrecogedora realidad. Y os presento a los invitados de la noche. Gonzalo Herralde, buenas noches, bienvenido. Eres el director de la película de esta noche. Gonzalo lleva toda la vida dedicado al mundo del cine, ha dirigido películas como La muerte del escorpión, Vértigo en Manhattan, Últimas tardes con Teresa o La fiebre del oro. Juan Merelo Barberá, buenas noches. Hola, buenas noches. Abogado y profesor de Derecho en la Universidad de Barcelona y colaborador en el guión de la película de esta noche. Bienvenido. Gracias. Clara Bardón, buenas noches. Buenas noches. Psicoanalista, médico especialista de psiquiatría de la salud mental infantil y juvenil, miembro del comité científico del primer Congreso Catalán de Salud Mental del Niño y del Adolescente que se celebrará en noviembre de este año en Barcelona, si no me equivoco. Sí. Y en su momento asesora de Gonzalo Herralde durante la realización del documental que vamos a ver esta noche. Bienvenida, Clara. Gracias. José Luis Cerveto, buenas noches. Protagonista del asesino de Pedralbes, obtuviste la libertad el 5 de enero del 96 tras cumplir 22 años de condena, ¿no es así? Sí. Pues bienvenido a Versión Española también. Gracias. Y gracias a los cuatro por vuestra presencia para hablar de esta película arriesgada y valiente que como poco enfrenta al espectador con una serie de cuestiones esencialmente incómodas. Después de diseccionar el franquismo en Raza, el espíritu de Franco, Gonzalo Herralde volvía a poner a prueba las posibilidades del lenguaje documental con el asesino de Pedralbes. El proyecto surgía tras la toma de contacto del cineasta con la autobiografía y los diarios que escribió José Luis Cerveto, un hombre condenado en un principio a 2 penas de muerte por el asesinato del matrimonio para el que trabajaba en una casa del barrio de Barcelona, el barrio de Pedralbes. La película aborda un tema absolutamente delicado, pero lo hace sin morbo y sin moralismo, y se convirtió en un punto de referencia que obtuvo el premio Perla del Cantábrico del Festival de San Sebastián y el premio especial de calidad del Ministerio de Cultura. Antes de empezar a hablar con los protagonistas de la noche sobre ella, me gustaría que vierais unas imágenes. Mayo 1974. José Luis Cerveto asesina en el barcelonés barrio de Pedralbes al matrimonio que le tenía empleado a su servicio. Es un crimen sin motivo aparente, brutal, pero planeado al detalle. Entonces fue cuando pensé, yo digo, bueno, si simulo un robo, inmediatamente dicen un ladrón que ha entrado, que ha ido a robar, lo han descubierto y los ha matado. El responsable no tarda en confesar su autoría. Explicarse las razones de su acción será para él una tarea mucho más ardua y complicada, quizá irresoluble. Porque para mí en ese momento ese señor empezó a representar toda la represión que yo había sufrido de niño. Todo la protección, los felinatos y toda la gama de infancia. El alto potestado hacia el infeliz. Y claro, esto fue lo que me hizo ya la idea de matarlo. Y por eso fue llevarme la llave, preparar todo el material, pero procurando hacerlo, como dijéramos, el crimen perfecto. 4 años después, el cineasta Gonzalo Herralde, con la complicidad del productor de alto riesgo Pepón Coromina, intenta acercarse al agujero negro. El resultado fue un trabajo documental cuyo poder perturbador no ha remitido con el paso del tiempo. Cuando inició el gesto de quererse levantar, entonces empecé a apuñalarlo. Con el ruido que armamos, ella se despertó. Di la vuelta, me fui a donde ella y en el momento que iba a apuñalarla y la pobrecita me dijo que no con los ojos. Pero ella ya estaba tan obcecado, tan en esa idea, que empecé a apuñalarla a ella. Total, que cuando ya me cansé y ya el brazo lo tenía completamente agotado de darle puñaladas, paré. Entonces cogí la almohada, se la puse encima de la cabeza y me senté encima. Con un pulso narrativo tributario del nuevo periodismo americano, Herralde dio voz a quien nunca la había tenido, quizá porque sus confesiones agredían todo parámetro moral. Jamás
he hecho nada a ningún niño en contra de la voluntad del niño. Rodada principalmente en la prisión de reclusos psicópatas de Huesca, la película habla de violencia institucional y violencia subjetiva, de violencia que se comunica por contagio. Las monjas ha sido el martirio más grande para mí que ha podido existir. Tenía una monja, le llamaban Sor Ángeles, que yo le llamaba Sor Diablo, porque aquello, el diablo, yo creo que era un santo a lo de ella. Y todo ello sobre el escenario de una España donde seguía existiendo la pena de muerte y las crispaciones del cambio político solían traducirse en atentados cruentos. Pero lo que convierte a El asesino de Pedralbes en una obra tan heterodoxa es su habilidad para huir del sensacionalismo a partir de un material propio de la crónica negra. Frente a la mirada neutra de Herralde, Cerveto se convierte en sujeto indescifrable, casi un asesino existencial. Porque realmente la sociedad lo único que me tiene es miedo. Como me tiene miedo, pues eso se suicida y nos dejaríamos más tranquilos, creo yo. Un documento que enfrentaba incluso a las voces más progresistas de la transición con una realidad muy compleja que se escribía en los márgenes de la crispación sociopolítica del momento. Gonzalo, en la génesis del proyecto creo que resultó de muchísima importancia el trabajo previo que realizó la periodista Ana Basualdo, que tengo entendido que fue la primera persona que se molestó y que se preocupó de escuchar a José Luis Cerveto. A raíz de su trabajo, la editorial Tusquets publicó la autobiografía y los diarios de Cerveto, y a raíz de eso tú te interesaste por esta historia. A mí me gustaría saber qué viste en esta historia como para pasar aquel periplo que tuvisteis que pasar para llevar su experiencia a la pantalla, ¿no? En realidad, el proyecto se origina un poco antes, cuando yo estaba haciendo el primer largometraje en el año 75, y es más o menos cuando pasaron los hechos. Entonces me pareció que era un caso extremadamente límite, desde todos los puntos de vista, ¿no? Y que provocaba un gran problema, no solamente, digamos, por los hechos en sí, sino de las contradicciones judiciales, psiquiátricas que esto implicaba, ¿no? Yo estaba muy interesado en seguir la línea de, digamos, un tipo de documental, que ahora se llama documental de creación, de lo que hacían en Estados Unidos con Wolf y sobre todo quizá Truman Capote con La sangre fría. Claro. Y entonces era un tema realmente que cuando llegó, yo estaba pensando hacer algo similar, y entonces los diarios de Cerveto, que llegaron a mis manos a través de Ana Basualdo, el libro se publicó después, digamos, pero fue un poco el detonante de la historia, y a partir de ahí lo fundamental era conocerle. Y entonces, pues a través de algunas gestiones, nos vimos por primera vez en la cárcel de Huesca, y creía que tenía una capacidad, digamos, de expresión y verbalización que era fundamental para un tipo de proyecto de ese tipo, y se puso en marcha la producción con enormes dificultades. Realmente era la primera vez que se podía entrar en una cárcel en España para grabar en plena libertad, ¿no? Esto estamos hablando del año 77, 78, en esta primera transición en la que se podían hacer cosas bastante insólitas, ¿no? Estaba demasiado verde todavía. Estaba, bueno, todo estaba muy verde. Muy verde. Y la verdad es que sorprende cuando se ve el documento decir cómo pudisteis meter la cámara. Sí, que luego, fíjate, al cabo de un año, ya cuando lo grabamos, luego ya fue imposible que se viese en la cárcel, ¿no? Quizá también por lo que se dice en la película. Claro, sí, supongo que tuvo sus consecuencias, sin duda, ¿no? Juan, quizás sea importante recordar el contexto en el que nació la película, que no tiene nada que ver con el tiempo que vivimos ahora. Por un lado, esos años de la transición, existía como telón de fondo la pena de muerte, y a mí me gustaría que contaras a los espectadores qué crees que les haría falta saber sobre ese contexto histórico para entender la película. A ver, el asunto provocó una gran conmoción social, porque, bueno, era un asesinato que se produjo en un barrio de clase alta en Barcelona. Se ve en la película que hay una expresión del autor, pues, que causa una conmoción, como habéis dicho, en el espectador. Esto se planteaba junto con una justicia que el problema era que de alguna manera o es una absolución con una implicación de que estuviera
se le entendiera que estaba enajenado, o bien era una condena, y una condena que evidentemente era una pena de muerte. Eran 2 penas de muerte. 2 penas de muerte. Entonces, en aquel momento, pensad, esto es de 74, me parece que esto ocurrió hacia abril o mayo. 4 de mayo. El 4 de mayo. Y, bueno, en noviembre moría Franco, la pena de muerte subsistía y era una cuestión seria, estaba allí. Yo creo que, además, depende de cómo hubieran ocurrido las cosas, pues se hubiera aplicado, era un caso típico para aplicarlo, que hubiera podido ser incluso como torna, como ha pasado con otros casos, como pasó en el caso de Puigdemont con el rumano, que se aplicó la pena de muerte. Había un gran rechazo por un lado había esto, y por otro lado, desde los sectores progresistas, pues se estaba contra la pena de muerte, se estaba con una intención de dar también a las penas privativas de libertad lo que ahora recoge la Constitución, o sea, que tengan una orientación hacia la reeducación y hacia la reinserción social. Y bueno, todo esto era un debate que se planteaba dentro del derecho penal. Clara, tú mantuviste distintas conversaciones con Gonzalo en aquella época para la confección de la película, para asesorarle en un montón de cosas, en un montón de temas. Supongo que el proyecto fue controvertido desde el mismo origen. ¿Para qué crees que debería servir un documento de estas características? Bien, creo que realmente el tono y el lugar desde donde el director decidió ofrecer este documental era el punto quizá más delicado, ¿no? Por lo controvertido de los temas que allí aparecen, para que la película no fuera un juicio, porque no se trataba de eso, para que tampoco fuera algo exculpatorio, porque tampoco se trataba de eso, sino demostrar realmente una dimensión de nuestra sociedad que está ahí todos los días, que es el lado oscuro de la sociedad, y que es algo con lo que ciertos profesionales tenemos contacto directo, abogados, profesionales de la salud mental, trabajadores sociales, etcétera, pero que la sociedad en su conjunto más bien es un tema que relega y que oculta, ¿no? Sí, sin duda, sí. José Luis, ¿por qué crees que tu caso interesó tanto a gente como Ana Basualdo como Gonzalo Herralde? Si soy sincero, no lo sé. ¿No tienes ni idea? No, la verdad es que no. Ni me planteé de ninguna manera que pudieran hacer un documental o película o como quiera llamarse. Más, he pensado tiempo después que tanto Herralde como todo el grupo que entró para hacer la película, con total libertad, que es cierto, lo encuentro hasta extraño que concedieran el permiso, porque no es que fuera una prisión, es que era un centro de psicópatas. Entonces tenían más valor que en cualquier otra prisión normal. Por eso nunca he llegado a comprender cómo llegaron ¿Cómo consiguieron entrar con la cámara, no? En esa prisión específicamente, ¿eh? Parece que una figura clave de la transición española, el sacerdote Luis María Xirinacs, sí, fue clave para... Sí, porque yo estuve conviviendo con él en el hospital penitenciario cuando me llevaron para operarme, porque yo sabía que me ponían 2 penas de muerte, que un poco antes habían matado a unos cuantos, o ejecutado, como se le quiera denominar. Y claro, yo iba de cabeza, porque prácticamente había quitado del medio a las figuras casi más grandes de Cataluña. Relaciones con el actual presidente de la Generalidad y un montón de etcéteras. Entonces yo sabía que iban. Entonces, por un lado yo quería la pena de muerte. Pues está de ello que yo pedí a la audiencia que me la concedieran, sí, por lo que me llamaron el Gimore español. Pero por otro lado, como dijo, como el náufrago, que están nadando en el mar, que ve que se ahoga y se coge un clavo ardiendo. Y quiere sobrevivir, claro. Que quiere sobrevivir, o sea, luchaba. Entonces, entre esas intermedias, me bebí 1 litro de lejía. Me corté las venas. Y entonces, claro, me se hizo el estómago pues una pasa. Y yo no quería operarme. Entonces, lo que es el píloro, el esófago, todo se había destruido. Porque sabía que la ley establecía entonces, ahora no lo sé, que para poderte ejecutar tienes que estar sano. Ya. Si no estás sano no te pueden matar.
Entonces, estaba en esa disyuntiva de... Y me bebí, entonces me trasladaron al hospital penitenciario. Y ahí es donde tuviste relación con Luis María Xirinacs. Y con Julio Lois, que ha sido mi amigo durante estos años. Y a lo que iba yo, esta persona fue clave para convencerte o para ponerte en contacto con Gonzalo para que hicieras la película, ¿no? Sí. ¿Por qué aceptas participar en ella? ¿Te ha ocasionado alguna vez, te ha perjuicio? No, pienso, si quiero ser sincero conmigo mismo, por morbosidad. Tú aceptaste por morbosidad. Sí. Creo que querías decir algo antes. Sí, quisiera decir dos Gonzalo. cosas. Una, digamos, uno de los motivos Sí. es que también de hacer la película es que el mundo del crimen y el mundo del asesinato está presente sistemáticamente en el mundo del cine. Y Sí, es cierto, justamente era, pero digamos siempre con unos tratamientos que son, yo creo, de lo más perverso, de manera de tratarlo. Y justamente esta era la intención también y fundamental de hacer la película. Y también quisiera decir dos cosas antes de que se vea la película. Han pasado 24 años, fue una película muy dura y al mismo tiempo hay un par de situaciones, en particular el crimen y todo el tratamiento de la pederastia que puede Herir sí. mucho. Y de algún modo yo quisiera que se supiese y que si las personas que no la vean, y sobre todo algunas personas, digamos, que pueden ser susceptibles al tema, que no la vean. Y por otro lado también, porque esto puede provocar una cierta consternación en familiares de las víctimas y en algunos, quizá, de las personas vinculadas con el caso. Y también habéis hecho un programa con una oportunidad realmente única, es que 24 años después esté en un caso tan especial, también el protagonista de la película esta noche, que creo que es muy insólito desde un punto de vista audiovisual, televisivo y cinematográfico. Es insólito y delicado, así que trataremos que sea un programa con un tono lo más asequible posible para todos, porque realmente el documento es duro, lo sabemos, y que estés tú aquí también para contrastar los mismos hechos también es duro y puede serlo para determinada gente, pero bueno, hemos creído que podía ser interesante. Vamos a pasar a ver la película, si os parece, y luego ya hablamos con más profundidad. Vamos a ver ya la película. Como sabéis, nunca hemos emitido un documental. Pudimos ver Calle 54 de Fernando Trueba, pero era un documental con otro tono. El documento de hoy es distinto. Realmente nos movemos en el terreno de los claroscuros y plantea preguntas de dificilísima respuesta que 24 años después yo creo que siguen sin responder. Vamos a hacer un viaje, desgraciadamente, a la realidad, no a la ficción, y como siempre, sin un solo corte de publicidad. Nos vemos luego.